Del hospital, no la morgue judicial. La única que había era la del Hospital Córdoba. O sea, No, y el San Roque. pero eran las únicas. O sea, no es que había una morgue como hay ahora, por afuera de los hospitales, ¿me entendés? Este edificio que ustedes conocen ahora, en el barrio Pueyrredón, es mucho más reciente. La morgue, lo que llamaríamos la morgue judicial, en aquellos años funcionaba en el San Roque. Este lugar funcionó en la época de la dictadura militar como un centro donde traían gran cantidad de cadáveres y en ese momento funcionaban 2 o 3 justicias, digamos. Una justicia militar que era la que ordenaba traer los cadáveres y a esos cadáveres prácticamente no se los tocaba, no se hacía nada. Si los familiares reclamaban los cuerpos, posteriormente se los oficializaba o se los pasaba a la justicia ordinaria y de esa manera algunos familiares pudieron retirar a sus deudos, a su familia. La persona que estaba ahí, que no sé si era militar, policía o a qué pertenecía, como que quería explicarme y decirme que en el cementerio de San Vicente, si yo subía al panteón que estaba bien al fondo, al segundo piso, y miraba de la parte de atrás para abajo, iba a ver una gran fosa donde ahí lo sepultaban ellos, porque nosotros no íbamos a buscarlos, a los desaparecidos. Dice, hay gente, acá se nos amontona gente, dice, y traen de todos lados gente y no sabemos qué hacer. Nosotros vienen los martes y jueves a la noche los camiones del ejército y los llevan y los sepultan ahí. En principio, yo fui denunciante junto con otros familiares, el señor Nadra, el señor Abad y la señora de Lellín. Fuimos 4 familiares que denunciamos la existencia de la fosa colectiva y los enterramientos clandestinos en este cementerio. En aquel entonces era la fosa común donde se habían dispuesto enterramientos que eran ilegales, clandestinos, hechos en horas de madrugada, de personas que aparecían en la morgue supuestamente como muertas en enfrentamiento. Yo soy José Adolfo Caro, hoy agente de guardia permanente, mi función es morguero. En la morgue judicial de Córdoba desde el año 1975. Ahora si me marcó, esa cámara lo hubiera filmado y no se acordaría como me acuerdo yo.
a recordarme, por ejemplo, en el 84 y nosotros habíamos enterrado en el 76, de los nombres de algunos muertos que había en la fosa a medida que iban destapándose. Hoy por hoy los recuerdo. Hoy por hoy los recuerdo. En esa época no se tenía mucha información sobre la manera más adecuada de tratar con este tipo de materiales y se trabajó con pala mecánica y personal del cementerio levantando los restos de manera un poco intempestiva. Y fue así que solamente fue posible identificar los restos correspondientes a una persona por una ficha odontológica contrastada con lo hallado en un cráneo. Pero varias decenas de bolsas conteniendo restos óseos que no estaban articulados y que seguramente correspondían a muchas personas se desecharon porque con esa forma de trabajar no era posible decir gran cosa. Creo que se puso más voluntad que ciencia en aquella oportunidad. Caro nos marcaba la fosa a unos 50 metros de donde realmente la encontramos. Él nos decía que la fosa estaba ubicada cerca del Panteón Ferroviario, en un área donde actualmente no hay sepulturas y aparentemente nunca las hubo. Él estaba completamente seguro que estaba ahí. Abrimos 10 trincheras en el área sin ningún tipo de resultado. Pero bueno, quedaba este sector del cementerio que nosotros sabíamos que había fosas comunes porque la fosa que se exhumó en 1984 estaba en ese sector. Decidimos abrir este último pedacito que quedaba y ahí encontramos lo que en principio fue un osario, cosa muy normal en un cementerio. Y bueno, la sorpresa fue que debajo del osario encontramos un piso de esqueletos, lo que nosotros llamamos depositados en un solo evento, que estaban completamente articulados y que se correspondería con la descripción que había hecho Caro de la forma en que habían tirado los esqueletos a la fosa. Se recuperaron restos correspondientes a 92 personas en 2 pisos sucesivos. El que estaba más arriba, o sea, el más tardío, aparentemente correspondía a julio de 1976. Había restos de unas 20 personas. Y unos 30 centímetros más abajo encontramos lo que llamamos el piso 2, que era el más antiguo. Correspondía aparentemente a fines de abril de 1976. Y ahí se recuperaron los 72 conjuntos restantes. Allí lo que ustedes ven sobre lo que está montado el cerco atrás mío, que es hacia el este, ese muro era más alto y era el fin del cementerio. O sea, el cementerio terminaba acá y este a su vez es el cementerio de los pobres, digamos, en la ciudad de Córdoba. Entonces este era el fondo del cementerio más pobre, o sea, era la zona última. Y en esta misma línea, entonces paralela al muro, es como que se fueron excavando y utilizando las fosas comunes. Aquí las de abril, sobre ellos lo de julio, allí el otro episodio que correspondería a fines de primavera y principio del verano del 76, y a partir de 1977 aparentemente se dejan de utilizar fosas comunes y las inhumaciones en San Vicente son más esporádicas y se realizan en sepulturas individuales. Realmente nosotros tenemos que sacar parte por parte cuidadosamente. Todo esto es como se trabaja con pincel. Realmente no tenemos que mover mucho los huesos, lo ponemos en bolsa separada y va por número de individuo prácticamente. Porque todavía no está reconocido cada uno hasta que llegue a la morgue y al laboratorio. Y es muy feo. La cara de ellos, de entrar a la fosa y ver cómo, que por casualidad capaz que sea un familiar de ellos que esté tirado ahí y ver la cara de horror a ellos mismos, ¿no?
Entonces uno se da cuenta de lo que ha pasado en esa época, mientras que uno ha sido chico en esa época, que no sabía nada, y verlos a ellos y es algo muy feo, ver el dolor que tienen ellos. Cuando encontrábamos en la fosa personas que tuvieran fracturas, lesiones, que tuvieran un rango de edad que sospecháramos que estaba dentro del universo, o que encontráramos otros signos de violencia como alambres, indicios sospechosos, por ejemplo, gente que está vestida, que normalmente no viene de una autopsia normal. Todo eso se seleccionó, todos esos esqueletos se seleccionó dándole una prioridad de análisis para analizarlo o prepararlo en primer lugar, que son los casos que tenemos ahora mismo aquí en las mesas. Esta persona es un ejemplo de cómo una fractura premortem te puede ayudar a una hipótesis de identidad. Esta persona presenta en el fémur izquierdo lo que se llama miositis osificante traumática, que es por una presión músculo-hueso, que debió ser por una compresión del muslo, y el pie derecho una fractura cicatrizada. Aparte, presenta marcas de inserción muscular muy fuertes, debe ser una persona que realizara mucha actividad física desde muy joven y una actividad física diferencial. Con todo esto se empieza a buscar si hay compatibilidad con alguien que pueda tener esas características. Y digamos, la tercer pata que viene a ser el laboratorio que hace el análisis de ADN, ya tiene, de los 3 casos más promisorios de lo que yo hablaba la vez pasada, ya tiene la sangre de 2 y los está analizando, ya hizo la secuenciación de los huesos, así que yo creo que en poco tiempo vamos a tener novedades, buenas o malas, pero en poco tiempo. De hecho, el trabajo es costoso, es colosal en cantidad de muestras y es carísimo. Entonces, ellos primero hacen una caracterización preliminar de restos que pudieran llegar a tener una orientación en la vinculación, contactan con familiares desaparecidos y en base a toda una información que no es estrictamente molecular, sino de trabajo de campo y de laboratorio de ellos, luego seleccionan. En este caso hemos recibido hasta ahora, en este último mes, 4 muestras óseas. Hasta ahora de las 4, 3 hemos obtenido perfiles efectivos. Una cosa es decir, estamos excavando, estamos trabajando, nos estamos rompiendo el culo, y otra cosa bastante distinta es decir, acá hay una identificación. Están los restos de esta persona y no de ninguna otra. A veces nos tocaban el timbre y decían, han encontrado un cuerpo en el río, vayan a fijarse si está la ropa, si es la ropa de él. Bueno, yo hasta no hace mucho siempre pensé de que él iba a volver, que en algún momento iba a volver, de que a lo mejor le habían puesto una inyección y que estaba perdido, pero ya con tantos años, yo digo, bueno, hablando con mi hijo, le digo, pero no, ya no vuelve más. Ellos me dicen, a mí no vuelve más, pero... En lo personal, uno siempre sigue buscando, ¿no? Ahora no tanto, pero antes más. O sea, mirando las caras. Los desaparecidos son justamente estos cuerpos que nunca fueron reconocidos como existentes, que nunca fueron legalmente detenidos, que nunca fueron enjuiciados y que
seguramente en su inmensa mayoría murieron sin que se dé cuenta de estas muertes. Lo que le pasó a los familiares desaparecidos justamente con la figura del desaparecido es que ellos no lograron generar este proceso de duelo colectivo, porque sus propios familiares, no solo la sociedad como un todo, no se dio ese tiempo condensado que es el tiempo del duelo, en el cual un familiar entra pero luego debe salir, que es el momento de la muerte y del sepelio de ese ser querido. Hace 24 años que Sara Otasinski no pisa la Argentina. Ha llegado a realizar la tarea más dolorosa que le puede tocar a una madre. Y en un momento escuché un mensaje en el contestador de la casa que decía de que trate de comunicarme con Córdoba. Llamé inmediatamente y me confirmaron. Sara Solás de Osatinski. Se va a dar lectura a la resolución que declara que los restos humanos inhumados en el cementerio San Vicente pertenecen a su hijo Mario Osatinski. Y lo único que hice en ese momento fue salir a la calle.